nos dicen los datos del BPS sobre el desempleo en 2021? ¿Qué nos dice a propósito Germán de Agosto? Lo sabremos a continuación. ¿Cómo te va, Germán? Todo bien, Martín. Hemos hablado muchas veces del desempleo, ¿no? ¿Qué importancia hay que darle a cifras generadas por el Banco de Previsión Social, teniendo en cuenta que otras cifras ya han sido largamente manejadas aquí? Exactamente. ¿Te acuerdas que el martes conversamos sobre una determinada aproximación que tenía que ver con cifras privadas, de alguna manera, porque emergían de la consultora Advice, sí, y tenían que ver con el relevamiento de los portales de Internet? ¿Sí? Ahora lo que tenemos es, nos movemos hacia una fuente oficial y lo que vamos a hacer es profundizar sobre el universo de personas que están contenidas dentro de los beneficiarios por seguro de desempleo, y son cifras oficiales de BPS y nos aportan otra mirada. ¿Por qué otra mirada? Porque ahora lo que hacemos foco es sobre el empleo formal, claro, porque estamos hablando de cotizantes a la seguridad social. ¿Qué nos aporta también? Que todavía no tenemos el cierre del año en relación a los datos clásicos de ocupación, actividad y desempleo que publica el INE. Claro, que es lo que mensualmente se va actualizando. Exactamente, ahí no tenemos el cierre. Entonces lo que vamos a hacer es, nos vamos aproximando a través de distintas justamente aristas que podemos tener desde el punto de vista de lo que es herramental estadístico. Y acá lo que tenemos son los datos del Observatorio de Seguridad Social. ¿Por qué? Porque nos permite poner un poco más de carne y hueso a los números que muchas veces vemos en términos agregados. Entonces, ¿qué surge ahí? Si nosotros miramos la primera placa, lo que vamos a ver es cómo han evolucionado la cantidad de personas en el seguro de paro en los últimos 3 años. ¿Sí? Viste que el pico más importante, donde las personas llegaron casi a 186.000, fue en mayo del 2020, claro, el momento más álgido de la pandemia. Después eso se moderó y en el 2021 tuvimos un piquito que es ahí en mayo del 2021 con 80.000 personas siendo beneficiarias del seguro por desempleo. Que es el peor momento en términos sanitarios. De 2021 exactamente. Exacto. Fue como ese repunte que tuvimos ahí, y lo que hacemos ahora es, bueno, como tenemos el año cerrado y tenemos que la cantidad de personas en seguro de desempleo terminó cerrando en el entorno de 46.000, bueno, ahí hay un poquito de cómo se compone ese universo, y esa composición la podemos desagregar de distintos criterios. La primera es, bueno, ¿cuáles son los sectores que más trabajadores aportan al seguro de paro dentro de toda esa bolsa de 46.000? Y lo que tenemos es el comercio, la industria y justamente la construcción. Esos son los 3 sectores y ahí están los porcentajes, lo cual es razonable que sean los porcentajes más altos porque son los sectores que más se emplean. Claro, los más generadores de trabajo, digamos. Exacto, los que son más intensivos en mano de obra y aparte que tiene un peso relativo en nuestra estructura productiva que hace que el contingente de trabajadores sea efectivamente desproporcionadamente alto. Después también tenemos por edades, que también es información que podemos desagregar. Ajá. Y el grueso ahí se concentra entre los 30 y los 59 años. Ahí tenemos más del 70% de las personas. Hay que tener en cuenta, de vuelta, que estamos viendo empleo formal. Y muchas veces de lo que es jóvenes quedan al margen. Entonces se nos escapa un poquito y puede dar números que son relativamente bajos cuando lo comparamos. Que eso quiere decir que a nivel de la informalidad hay más afectación de la gente más joven, de repente. Exacto, entonces no los tenemos dentro de esta ventana. Por eso siempre recurrimos a distintas ventanas porque todas nos aportan una piecita más de un puzzle que siempre estamos intentando. Y lo otro es la composición por sexo. De ahí básicamente tenemos 60% hombres y 40% mujeres. Pero de vuelta, vos ahora lo que tenés con este último dato que conocimos el martes, que también lo conversamos, es que en realidad vos cerraste con niveles muy parecidos a los del promedio 2019. De vuelta, tomando el promedio 2019 como una referencia prepandemia, antes de que irrumpiera esta crisis excepcional que atravesamos, cómo estaban las cosas. Entonces, el promedio de todo el año nos da algo representativo. Entonces, lo que hacemos ahora es comparar qué pasó en diciembre, cómo terminamos el 2021, en relación a ese umbral de referencia. Y lo que hacemos en la segunda placa es ver ahora, bueno, cuáles son los sectores que han mejorado y cuáles son los sectores que han retrocedido o no están en condiciones justamente de permitirnos afirmar que el hecho de que la cantidad de personas en seguro de paro haya retomado a los niveles que tenía en 2019, que no es para todos igual. Por ejemplo, mirá lo que es arte y recreación, sector típicamente afectado. Sí. Cuando comparamos, bueno, ¿cuánto es hoy la cantidad de personas que están en seguro de desempleo del sector ese en relación al umbral promedio de 2019? Tenemos que 119% aumentó. Eso quiere decir que la cantidad de beneficiarios hoy de ese sector es más del doble de lo que había en tiempos normales, claro, prepandémicos. Antes de la pandemia. Bien. Antes de la pandemia. Después tenés enseñanza también. Hay de vuelta, todo lo que es por arriba del 100 quiere decir que es más que el doble de lo que teníamos antes del 2019. Y vos fijate que en realidad muchos sectores están en rojo. O sea que, ¿qué compensa eso? De vuelta, si te fijas, los últimos son construcción e industria. Mucha gente perteneciente a esos sectores ha salido del seguro de desempleo y eso compensa otros sectores que de alguna manera siguen rezagados y nos ayudan a entender que muchas veces cuando afirmamos, bueno,
la cantidad de personas en seguro de paro volvió a los niveles prepandemia. Está bien, en términos generales, pero cuando tratamos de hacer esto es justamente porque tratamos de aproximarnos y hacer un doble clic para ver que no todos atraviesen la misma situación y que lo que ganaron unos lo compensan otros. De manera, ese neto que se nos iguala está repartido de forma dispar y eso obviamente tiene un conjunto de derivadas distintas. Simplemente para no quedarnos siempre con los números, porque en los números, viste que se nos esconde mucha cosa que es relevante desde el punto de vista del diseño de políticas y desde el punto de vista de pensar en el 2022. ¿Cómo hacemos para que esos sectores que hoy duplican la cantidad de trabajadores en seguro de paro, de alguna manera puedan retornar en el corto plazo a un cierto a su grado propia normalidad, de normalidad, siendo el 2019 un año malo también, ¿no? Claro. O sea, que tampoco es una normalidad pandémica. Había una gran desaceleración de la economía. Desde el 2015, Exacto. entonces, o sea, no es un punto de referencia para el bienestar, sino que es un punto de referencia, bueno, menos malo, porque por lo menos hay ausencia de COVID.